Hola compañeros, muy buenas tardes. Vamos a exponer, en este caso con mi equipo, las principales obligaciones y derechos del ejercicio profesional en México. Para poder establecer cuáles son las principales obligaciones y derechos del ejercicio profesional en México, es importante establecer que estas disposiciones legales que regulan el libre ejercicio están basadas en la Constitución y en otras leyes que analizaremos más adelante, las cuales son esenciales para garantizar la calidad, ética y la protección de los derechos de los profesionales y la sociedad en general. Dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, tenemos tres leyes en las cuales vamos a analizar estas obligaciones y derechos que tenemos en el libre ejercicio de la profesión en México, las cuales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil Federal y la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional aplicable para la Ciudad de México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, así como en las garantías para la protección. De igual manera, este artículo conmina a las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo quinto constitucional, del cual analizaremos más adelante su ley reglamentaria, establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, con la única restricción que este oficio o trabajo sea de objeto lícito. También nos establece este artículo que la única forma en la cual se puede vedar este derecho, es decir, de libre ejercicio de la profesión, es mediante determinación judicial. Asimismo, a través de esta determinación judicial es la única manera en la cual se puede privar a una persona de las retribuciones objeto de este contrato, de este libre desarrollo de la profesión, que en su caso es el sueldo o el salario. Este únicamente puede ser eh, privado mediante una resolución judicial. El artículo 21 de nuestra Carta Magna establece la posibilidad de que los títulos profesionales expedidos por autoridades en una entidad federativa distinta a la cual radicamos sea respetado por otra. Esto es, una persona que tiene como profesión la arquitectura, la abogacía, ingeniería, siempre que tenga el documento que lo ampare en el oficio o en la profesión que dice tener, mediante la expedición del título y la cédula correspondiente, podrá ejercer este oficio o esta profesión en cualquier parte de la República Mexicana, con la restricción que comentábamos anteriormente, que sea de un objeto lícito, y sin ninguna restricción podrá hacerlo en cualquier estado de la República Mexicana, insisto, siempre y cuando tenga los documentos necesarios y sean de este tipo de oficios o este tipo de prácticas en las cuales se obliguen que el profesionista tenga un documento que ampare las capacidades técnicas para desarrollar esta profesión, insisto, como es el título o la cédula. Por su parte, el Código Civil Federal, en los artículos 2106 a 2615, establecen la forma en cómo se prestarán los servicios profesionales mediante un contrato, el cual abordaremos más adelante. El artículo 2106 establece que quien presta y quien recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida para ellos. El artículo 2607 establece que cuando no hubiera habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, así como al oficio que se esté llevando a cabo. El artículo 2608 establece que los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hubieran prestado sin tener el título para ello. El artículo 2610 establece que el pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se harán en el lugar de residencia de quien haya prestado los servicios profesionales.
Por su parte, el artículo 2611 establece que si varias personas se encomendan un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho. El artículo 2613 nos establece que los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario, perdón. El artículo 2615 establece que quien preste servicios profesionales solo es responsable de las personas a quien sirve por negligencia, impericia o dolo. Esto es, que en el desarrollo de esta práctica, de este ejercicio profesional, deliberadamente cometan algún acto el cual cause un perjuicio en el desarrollo de esta profesión, ya sea como lo establece este artículo, por negligencia, falta de pericia o dolosamente. De esta manera se determina su responsabilidad hacia quien esté prestando este servicio profesional. La ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es aplicable para la Ciudad de México, establece las disposiciones específicas para la expedición de títulos y cédulas profesionales, así como para la organización y funcionamiento de los colegios y asociaciones profesionales en esta ciudad. Establece además los requisitos para la expedición de títulos y cédulas profesionales, las condiciones que deben de cumplir los profesionistas para obtener dichos títulos y cédulas profesionales en el ámbito de la Ciudad de México. De igual manera, establece las funciones y obligaciones de los colegios y asociaciones profesionales. Esto es, todas las personas que se agrupan en las profesiones en la Ciudad de México establecen cuáles son también las obligaciones de cada uno de los miembros que pertenezcan a estas agrupaciones. De igual manera, se establecen las infracciones y sanciones que los profesionistas pueden cometer en el desarrollo de su profesión y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. De igual manera, esta ley establece el registro de profesionistas, esto es decir, en esta Ciudad de México se regula el registro de profesionales y se establecen las normas para unirse a asociaciones y colegios profesionales. De igual manera, bueno, con lo que ya analizamos, a continuación estaremos viendo cuáles son los requisitos para la elaboración de un contrato de prestación de servicios profesionales, por lo cual continuará mi compañero abordando este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio y en esta segunda parte yo les hablaré sobre las cláusulas de un contrato de prestaciones de servicio. En este apartado lo que nosotros hicimos fue enumerar 9 puntos claves que consideramos necesarios, los puntos necesarios que un contrato de servicios profesionales debe de contener y sobre el marco legal en las que esto se sustenta. Nosotros consideramos 9 cláusulas indispensables que un contrato de prestación de servicios profesionales debe de incluir. La primera de ellas es la identificación de las partes. ¿Qué es esto? Bueno, el contrato debe comenzar con la identificación completa de las partes involucradas, incluyendo los nombres, domicilios y datos de contacto. Esto por ambas partes. A continuación, después de mencionar todos estos puntos, pues mencionaremos unos ejemplos a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues real. Y mostraremos un ejemplo de lo que mencionamos con la identificación de las partes. El segundo punto o cláusula es el objeto contractual. En este apartado se debe establecer claramente cuál es el propósito del contrato, es decir, cuáles son los servicios profesionales que el prestador se compromete a brindar, y esto puede incluir una descripción detallada de todos los servicios, así como los plazos y los entregables que este nuevo ejecutor de los servicios pues se compromete a prestar a la empresa. El tercer punto son los servicios profesionales pactados. Este punto considera que debe especificar todos los servicios profesionales que el prestador se compromete a realizar pues, dentro de la compañía y debe destacar aquellos que están relacionados con su profesión. Esto quiere decir, pues debe estar especificado a la profesión que ésta va a ejercer, ya sea un ingeniero, a un contador o un médico y alinearse a ella. La cuarta cláusula que nosotros consideramos indispensable es la descripción de los honorarios. Es decir, el contrato debe establecer de manera precisa el monto de estos que el cliente debe pagar al prestador de servicios, así como las condiciones de pago, su frecuencia y cualquier detalle que sea relevante sobre los costos asociados por la ejecución del trabajo. La quinta cláusula que consideramos indispensable son las expensas. Es decir, si se espera que el prestador de servicios incurra en gastos relacionados con su trabajo, se deben incluir disposiciones sobre el reembolso de esas expensas por parte del cliente. Una sexta condición es la exclusividad.
En caso de que el contrato implique exclusividad, es decir, que se detalle que el prestador no puede prestar servicios similares a otros clientes durante la vigencia del contrato, este debe de quedar claramente preciso y establecido en las cláusulas del contrato laboral. De la mano de la exclusividad debe ir incluida la cláusula de confidencialidad. La cláusula de confidencialidad es esencial para proteger la información sensible y confidencial que el prestador pueda recibir del cliente, es decir, debe detallar las obligaciones que ambas partes para mantener la confidencialidad de la información. El contrato también debe de incluir una cláusula de interrupción y terminación, es decir, debe de definir las condiciones bajo las cuales cualquiera de las dos partes puede interrumpir o dar por terminado el acuerdo. Esto puede incluir plazos de notificación y posibles penalizaciones por terminación. Como novena cláusula indispensable, consideramos que es necesario agregar una cláusula donde se hable sobre la solución de conflicto y la ley de aforo aplicables, es decir, se debe especificar cómo se resolverán las disputas que puedan surgir entre las partes relacionadas y esto puede incluir la elección de métodos como la mediación o el arbitraje. Para analizar de manera objetiva las cláusulas que les mencionamos anteriormente, por ejemplo, la número 1, que es la identificación de las partes, ponemos en contexto este contrato de prestación de servicios profesionales, que fue el que se me realizó a mí cuando ingresé a laborar en la empresa en la que actualmente laboro. Me desempeño como control financiero y, por ejemplo, como primera parte, las declaraciones, en la cual se declara quién es la empresa y quién es el trabajador. En este apartado podemos ver cómo describen de manera detallada la constitución legal de la empresa, así como su domicilio fiscal. Eso para detallar y dejar señalado de quién saldrá en el contrato definiendo a la empresa. También definimos quién es el trabajador. En este caso se pone toda mi información. Se pone mi domicilio fiscal, así como mi CUR, mi nombre, mi sexo, el puesto en el que me voy a desempeñar, así como mi ciudad de origen. El contrato también establece cláusulas de confidencialidad y de exclusividad. Aquí muestra un ejemplo de cómo se describe, por ejemplo, en la cláusula 12ª, cómo el trabajador y la empresa, una vez de la mano definida quiénes son las partes involucradas, se obliga a guardar la absoluta confidencialidad en relación con cualquier tipo de información obtenida por parte de la empresa en el desempeño de labores. Es decir, que yo puedo obtener datos, por ejemplo, de clientes como su razón social, su dirección, las condiciones de venta, sus teléfonos de contacto, etcétera, así como información técnica comercial y como obligación es resguardarla. Así se define en la cláusula 12ª. En la cláusula 15ª se describe las condiciones de exclusividad y detalla que una vez yo dado por terminado mi trabajo dentro de la empresa y todas mis relaciones laborales con ella, yo no puedo incluir en relaciones laborales iguales a las que me relacionaba ahí. Entonces, de una vez cumplido como un plazo de un año, puedo volver a incorporarme a empresas con el mismo rol que ahora me posiciono, pero esta cláusula me impediría incorporarme en el sector laboral fungiendo actividades que funjo actualmente. El contrato también incluye cláusulas de confidencialidad y de conciliación. En la 17ª podemos apreciar cómo el contrato define que una vez firmado el contrato, todos los datos y todo el consentimiento de ellos los doy por aprobado y que reconozco que la empresa le dará tratamiento. Y en la cláusula 19ª, ellos designan a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ubicada en la ciudad de Puebla, como la competente para todos los efectos de interpretación, aplicación del presente contrato o para cualquier caso de controversia. El contrato también dispone de una cláusula en la cual especifica cuáles son los motivos de interrupción y finalización de las relaciones laborales. Entre ellos puede ser que el incumplimiento de todas las especificaciones dentro del contrato o por algunas que las leyes aplicables de la Ley Federal del Trabajo en los artículos 47 y 53 les sean aplicables. Existe un marco legal de todos los contratos de servicios profesionales y están fundamentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en el Código Civil Federal. Por ejemplo, el artículo número 5, que establecido en la Constitución Política, nos establece el derecho a la libertad del trabajo que incluye la prestación de los servicios profesionales. El artículo 17 garantiza el derecho a un juicio justo y acceso a la justicia en caso de conflictos derivados de contratos. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo regula los contratos individuales de trabajo, aunque algunos principios pueden aplicarse por analogía a los contratos de prestación de servicios profesionales. El artículo 1792, establecido en el Código Civil Federal, establece las reglas generales para los contratos, incluyendo la capacidad de las partes y los requisitos esenciales de estos. Para finalizar, queremos dar a conocer la opinión de relevantes figuras mexicanas, una de ellas la de Jorge Carpizo. Jorge Carpizo fue ex embajador y ministro de México en Francia, y él lo que opina que es
que la confidencialidad de los contratos de prestación de servicios es fundamental, ya que es crucial para proteger la información sensible. La Constitución, él menciona, garantiza el derecho de la privacidad y por lo tanto es esencial que estas cláusulas estén bien definidas y respetadas para evitar violaciones a la privacidad de la propiedad intelectual. Sergio López Ayllón, quien es un destacado investigador del CIDE, destaca que los contratos de prestación de servicios profesionales son un pilar fundamental en la economía mexicana, dado que la Constitución lo reconoce y reconoce el trabajo y la libertad que nosotros tenemos para ejercer cualquier trabajo que se nos designe. Y para finalizar, presentamos la opinión de Héctor Fixamudio, que él considera que la solución de conflictos en contratos de prestaciones de servicios debe considerar laudos arbitrales. Esto ya que promueve la eficiencia en la resolución de disputas y de conflictos y alivia la carga de los tribunales y garantiza un proceso justo y expedito en la línea con el derecho de acceso a la justicia consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.